Bueno, vamos el día de hoy. Bueno, primero que todo les quiero dar las gracias por la colaboración hace 8 días que estamos con visitas de pares para los nuevos programas que la universidad está proponiendo ofertar para partir del año entrante. Yo era uno de los que hice un programa, entonces estaba exponiendo. Hoy también hay pares, pero gestión del talento humano, entonces por eso esta mañana tuve que hablar, por eso me tuve que bañar hoy, ponerme así bonito y todo eso. Me figuró baño hoy. Bueno, entonces quiero darle las gracias por esa colaboración. Vamos a comenzar con las enfermedades que hay a nivel de los vasos sanguíneos. Preguntas. ¿Alguien ya entró a la plataforma Moodle? Sí. ¿Se encuentran estas clases? Sí. Ok, listo. Listo, entonces, para poder entender las enfermedades a nivel de los vasos sanguíneos, primero les voy a mostrar cómo es un vaso sanguíneo normal, ¿sí? Para que podamos entender cuando empecemos a hablar de las enfermedades. Este es un vaso sanguíneo normal, esta es una arteria, esta es una vena. El vaso sanguíneo tiene 3 capas. Miren acá para que vean cuáles son las capas, ¿sí? La capa íntima, también llamada endotelio vascular, señor. Usted se me duerme. ¿Lo ve? Recuerda, si te doy el nombre de un optómetra, voy a mirar. No, porque se duerme. Entonces, la capa íntima también se llama capa interna o también se llama endotelio vascular. La capa media, que también se llama capa muscular, y la capa más externa, que se llama serosa o adventicia. Tanto las arterias como las venas tienen esas 3 capas. La única diferencia es la composición, la cantidad de las estructuras que están componiendo, específicamente en la capa media. La capa media de la arteria tiene muchísimas fibras musculares, fibras colágenas y fibras reticulares, mientras que la capa media de una vena tiene pocas fibras musculares, pocas fibras colágenas y pocas fibras reticulares. Que tener más o tener menos de esos elementos en la capa media, ¿qué característica le confiere al vaso? En el caso de las arterias, como tiene bastante fibras musculares, colágenas y reticulares, cuando yo comprimo una arteria y la suelto, inmediatamente la arteria vuelve a su tamaño original, vuelve a su forma original. Mientras que las venas, como tiene pocas fibras elásticas, pocas fibras musculares, colágenas, reticulares, cuando yo la comprimo queda aplastadita. Se queda como, sí, aplastadita, como cuando uno aprieta algo. Entonces, según lo que les he acabado de decir, ¿cuál de esas 2 imágenes será la vena? ¿La superior izquierda o la inferior derecha? ¿La cual? Claro, mire, está cerrada, mientras que la arteria está abierta, ¿correcto? Entonces, bueno, esto es lo que quería para poder ahorita explicarles las enfermedades. Listo. Ok, entonces vamos a ver primero las enfermedades congénitas a nivel de los vasos sanguíneos. Realmente no son muchas. Principalmente la que más frecuentemente ustedes por ejemplo, van a instrumentar a un cirujano vascular son las fístulas. ¿Sí? Las fístulas. En este caso, fístula arteriovenosa. ¿Qué es una fístula? ¿Qué es una fístula? Una fístula es el trayecto anormal, en términos generales, una fístula es el trayecto anormal entre 2 órganos. En este caso, ¿cuáles serían los 2 órganos? Correcto. Ojo, una cosa, en nuestro cuerpo, por cada arteria hay 2 venas y van así, van juntas, pero no están comunicadas entre ellas 2. ¿Sí? Es como si yo aquí agarrara y pegara estas 3 hileras de estudiantes, ¿sí? La de la mitad serían las arterias y las otras 2 filas serían las venas, pero no están comunicadas entre ellos, cada uno va independiente, su recorrido va independiente. En una fístula arteriovenosa
hay un puente, sí, por así decirlo, hay un puente que está comunicando la arteria con la vena, está comunicando. ¿Eso es normal? No. ¿Sí? Ok. Esta es una fístula. Aquí está la comunicación. Señora, ¿qué necesita? ¿Cómo? Mire la fístula, la comunicación entre la arteria y la vena. Esto no es normal, vuelvo a repetir. ¿Sí? Ahora bien, en esta imagen podemos dictar toda la clase. ¿Sí? Entonces, esa comunicación, analicemos las cosas. Esa comunicación anormal entre la arteria y la vena, ¿qué trae como consecuencia? ¿Qué se les ocurre de primera instancia si ven esa imagen en donde una arteria está comunicada con una vena? ¿Cómo? No escucho. ¿Cómo que? No, coagulación no, otra cosa. Sangre oxigenada con sangre desoxigenada. El viejito del cuerpo le enseñó a usted sangre oxigenada. Dígale, ¿cómo le llaman? Y así le va a explicar a la otra. Así le va a explicar a la otra. Y mañana en el quiz se lo va a echar. Y después es que mi novio me dijo así, pues. No. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué se les ocurre que hay? En lo que su merced dijo mal, pero lo dijo bien, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ven ahí? ¿Qué se les ocurre que hay? ¿Cómo? ¿Una qué? Duro. La mezcla. Una mezcla. Se está mezclando la sangre de quién con la sangre de quién. La sangre de la arteria se está mezclando con la sangre de la vena. Ahora, según lo que les enseñó el viejito ese miserable de Morpheus, que la sangre oxigenada con la desoxigenada se estarían mezclando. ¿Sí? Se estaría mezclando la sangre que tiene altas concentraciones de oxígeno con la sangre que tiene altas concentraciones de dióxido de carbono. ¿Correcto? Dele tilí esta información que le dio el viejito el semestre pasado. Ahora, esa mezcla principalmente se va a hacer ¿en qué sentido? ¿De arteria a vena o de vena a arteria? De arteria a vena. ¿Por qué? De arteria a vena, correcto. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque la sangre se bombea. ¿Qué tiene la sangre de la arteria más o mayor que la de la sangre de la vena? No. ¿Cómo? Presión. Presión. Siga comiendo lo que comió la mujer. La sangre de la arteria tiene mayor presión. ¿Por qué? Porque tiene mayor concentración de oxígeno. Entonces la tendencia, eso se llama cortocircuito. El cortocircuito iría de arteria hacia vena. ¿Sí? Iría de arteria hacia vena. Listo, imaginémonos que esta es la arteria y esta es la vena y esto es la fístula. ¿Sí? Entonces, sangre de allá se tiende a pasar a sangre de la... Sí, sangre de la arteria se tiende a pasar hacia la vena, ya sabemos el porqué. ¿Correcto? ¿Aquí qué se arma entonces? Mezcla. Sí, ya la mezcla. ¿Qué se arma acá? Un choque, sí. No. Un choque. Esa mezcla me genera un choque. ¿Ese choque qué me genera acá? No, todavía no. Antes de la dilatación. La dilatación es a consecuencia de lo que les estoy preguntando. ¿Una qué? No. Empieza por T. Turbulencia.
Una turbulencia. Claro, porque si ustedes no hicieron esto cuando pequeños, no tuvieron infancia. Ustedes me hacen el favor y este fin de semana van a una piscina, un charco, alguna cosa y hacen eso. ¿No lo hacían cuando pequeños? ¿Y qué se armaba acá en el centro cuando se mezclaba el agua que mandé con la mano derecha y el agua que mandé con la mano izquierda? Una turbulencia. Se arma una turbulencia. Ahora sí, esa turbulencia, ¿qué hace? Pues golpear las paredes del vaso, donde está la fístula. ¿Sí? Comienza a golpear las paredes. Y ese golpeteo, imagínense, permanentemente, ¿qué me genera? La dilatación. La dilatación del vaso sanguíneo. ¿Esa dilatación será homogénea? No. Es una dilatación tortuosa, o sea, irregular, ¿verdad? Ojo, ¿qué pasará con la cantidad de sangre que va pasando acá por la de la arteria? ¿Se aumenta, se disminuye o permanece igual? Se aumenta. ¿Por qué se va a aumentar si el cortocircuito es de arteria-vena? Se disminuye. ¿No es que una parte de la sangre va a pasarse de allá para acá? Entonces se disminuye. La cantidad de sangre que va a pasar por la arteria se va a ir disminuyendo. Imaginémonos que esta arteria iba a un órgano, X, cualquier órgano. Entonces, ¿qué va a pasar con la cantidad de sangre que le va a llegar a ese órgano? ¿Se aumenta, se disminuye o permanece igual? ¿De qué? Se disminuye, correcto. Y entonces, al disminuirse el aporte de sangre a ese órgano entra en ¿qué? ¿Qué transporta la sangre? ¿Qué transporta la sangre? Oxígeno, nutrientes, hemoglobina. Vámonos por el lado de oxígeno. Entonces, la cantidad de oxígeno que le va a llegar a ese órgano, ¿cómo va a estar? Poca, disminuida. ¿Cómo se llama cuando a un órgano le llega poco oxígeno? ¿Entra en qué? ¿Isquemia? No. Isquemia es en el vaso. Empieza por H. ¿Hipoxia? Hipoxia. Entra en hipoxia. Hipo, baja, oxia, oxigenación. Oxígeno. ¿Sí? Pregunto, ¿cómo va a estar? Chicos, le voy a pedir permiso de mirar el celular porque como están en el 601 la visita de pares, de pronto necesitan alguna cosita mía. ¿Sí? Visita de pares. Entonces, pregunto, ¿ese órgano al que le está llegando poco oxígeno funcionará bien? No, empieza a disminuir la funcionalidad de ese órgano, ¿cierto? Miren, una sola imagen y ya hicimos toda la clase de fístula. ¿Sí? Ahora, las fístulas tienden a aparecer principalmente en arterias de gran y mediano calibre, principalmente a nivel abdominal. Entonces, las tres arterias grandes a nivel abdominal que pueden verse más comúnmente afectadas son, en su orden de mayor a menor, arteria renal, arteria mesaraica superior y arteria mesaraica inferior. ¿Cuál es la que más frecuentemente se afecta? Les dije que la arteria renal, ¿no? Bueno. Mire cómo se ve en la medida que se va volviendo tortuosa la vena, la arteria, el sitio donde está la fístula. ¿Verdad? Ahora, este es un proceso lento, no es que de un día para otro, en una semana, ya el paciente está haciendo, o sea, este paciente lleva meses, no le puedo decir si años, pero meses con la fístula, para que esté completamente dilatado, algo que ustedes dijeron, dilatado, y el trayecto de ese vaso sanguíneo está completamente tortuoso. ¿Sí? Bueno. Veamos ahora otra enfermedad, la arteriosclerosis por aterosclerosis. Esta ya no es congénita. ¿Qué es arteriosclerosis? Es una dilatación anormal de un vaso sanguíneo. En este caso, arteriosclerosis, pues el vaso sanguíneo será una
arteria, ¿cierto? Ese vaso se dilata y se va endureciendo, se va calcificando ese vaso, ¿sí? Y se va volviendo tortuoso, o sea, ese trayecto rectilíneo que tiene la arteria y la vena, en este caso la arteria, se va a perder y empieza a tener unas zonas como en trayecto en forma de serpiente, serpenteante, ¿sí? En forma de S, ¿correcto? ¿Cuál es la principal causa de arteriosclerosis? Aterosclerosis. ¿Y qué es la aterosclerosis? Depósitos de grasa en las capas de la arteria, depósitos de grasa, ¿sí? Mírenla ahí. ¿En dónde empieza a depositarse esa grasa? En la capa muscular, o sea, en la capa media. Se empieza a ir depositando la grasa cada vez más, se va depositando. Llega un momento en que ya no solamente está afectada la capa muscular, sino ¿qué capa? ¿La capa qué? Íntima, endotelial, está afectada. Ya llega un momento en que no solamente está afectada la capa muscular y la íntima, sino que se sale la grasa y me forman los ateromas. Ahorita les muestro un ateroma. ¿Qué le está pasando a la luz del vaso sanguíneo? ¿Se va qué? Se va reduciendo, se va cerrando la luz del vaso sanguíneo. Y en la medida que se cierra la luz del vaso sanguíneo, ¿cierto? ¿Qué le está pasando a la cantidad de sangre que va pasando por esa arteria? Se va disminuyendo. Y ya podemos predecir el resto. ¿Cuál es el resto? Pues a donde iba a llegar la sangre de ese vaso sanguíneo, entra en ¿qué? En hipoxia. Ahora, este proceso es progresivo. Si vemos el dibujo, es progresivo. Puede llegar desde una obstrucción parcial a que se tape completamente de grasa y vendría siendo la obstrucción total. Y ese órgano entonces ya no entra en hipoxia, sino en ¿qué? Muerte. ¿Cómo? Muerte. No. No. ¿Cómo? ¿Cuál es el prefijo para sin oxígeno? Ah. ¿A qué? Oxígeno. Anoxia. En anoxia. Y si ya no le llega oxígeno a ese órgano, ahora sí el órgano entra en ¿qué? Muerte. Eso mismo. Sí. Toda la tarde, necrosis. Y ahorita que la pido, muerte. En necrosis. Entra en necrosis. ¿Sí? Mire, este es un ateroma. Ya se salió de la capa endotelial y está en ¿dónde? En la luz del vaso sanguíneo. ¿Cuál es el peligro de estos ateromas? Que se pueden ¿qué? Desprender. Y pueden llegar entonces, ¿a dónde? Pueden llegar al corazón y me generan un infarto. Pueden llegar al cerebro y me generan una ACV, principalmente a esos dos pasos, ¿cierto? Todo esto que ustedes ven amarillito es grasa. Es grasa. Aquí está la placa histológica. La luz original del vaso sanguíneo era todo esto. Y mire cómo se ha tapado. Todo esto es grasa. Se ha reducido la luz de ese vaso sanguíneo en un 70%, 80%. ¿Sí? De ya lo que hablábamos ahorita, ese órgano me va a entrar en hipoxia y esto si sigue así me genera una anoxia y la muerte del órgano. Ahora imagínense que esto sea una coronaria. Entonces me genera un infarto que en la próxima clase lo vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? La edad, personas mayores de 40 años. El sexo, los hombres somos más predispuestos a sufrir de arteriosclerosis. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres somos más propensos a la arteriosclerosis? Porque tienden a acumular ¿A más comer más grasa. empanadas? ¿Señora? Tienden a acumular más grasa. ¿Por qué? No me mire así.
qué los hombres tenemos sí, está bien, tenemos más tendencia a generar grasa? ¿Por qué? Por sus hábitos de alimentación. Ay, sí, cómo no las he visto ustedes allá con 2 empanadas. Por su. Por su. Tarea. Testosterona. ¿Me averiguan eso por qué? Me averiguan por qué eso. Porque los hombres somos más predispuestos a sufrir de arteriosclerosis. Bueno. Muy bien. Está. Veamos vasculitis. Bueno. Vamos a hablar ahora de una patología que quizás es bastante frecuente y es la vasculitis. El sufijo itis significa inflamación. Entonces, ¿inflamación de qué? Pues miro el prefijo. En el caso de vasculitis es una inflamación de qué? De un vaso sanguíneo, que puede ser arterial, que puede ser venoso. Antes de explicarles la vasculitis, entonces les quiero explicar. Bueno, hay muchísimas vasculitis. Por ejemplo, cuando nosotros nos golpeamos, ¿por qué se nos hincha el sitio donde nos golpea? El sitio donde nos golpeamos, ¿por qué se nos pone eritematoso? Pues porque hay una vasculitis, es una vasculitis traumática. ¿Sí? ¿Quiénes aquí trabajan en el sector salud ya? ¿Quiénes? ¿Su merced? ¿Quién más? Su merced. ¿Por qué otra vasculitis se puede generar? Que es muy frecuente verla en el... Perdón, voy a encender un poquito la luz. Voy a despertar allá a la compañera. Y ella todavía voltea. Una vasculitis que ven muy frecuentemente ustedes. ¿La qué? Bueno, sí, pero no es tan frecuente. Que me generan las úlceras posturales. ¿Sí? Antes de eso, muy frecuentemente. ¿Por las cirugías? ¿Por qué? No. ¿Qué? ¿La qué? Claro. No, es que es un cuerpo extraño dentro de un vaso sanguíneo y el sistema inmunológico reacciona tratando de defenderse de ese cuerpo extraño y se produce la inflamación. Por eso, ¿qué pasa? Que después de un determinado tiempo que un paciente lleve con una vena canalizada, hay que ¿qué? Cambiarle. ¿Por qué? Porque se extravasa, la inflamación se extravasa el contenido y me genera extravasación. ¿Sí? ¿Correcto? Pero la vasculitis que vamos a ver es una vasculitis de origen autoinmune. ¿Sí? Entonces, primero les voy a explicar cómo funciona el sistema inmunológico y luego para que entendamos en qué consiste una vasculitis autoinmune. ¿Cómo se cierra esta vaina? Le veo cuchuflí acá para hacerlo. No tiene. Bueno. Miren que todo lo que yo los he llevado a que ustedes respondan es la fisiopatología. Pueden hablar de una enfermedad, la etiología, y eso investigar y hablar de la fisiopatología, no hicieron nada. Que yo les decía aquí a la inducción, no me pueden hablar de una enfermedad sin hablarme de qué, de la fisiopatología. ¿Sí? ¿Qué es lo que me lleva a entender por qué se está produciendo la enfermedad? Y por ende me lleva a entender qué. Después, ¿los qué? Los síntomas. Y las complicaciones. Bueno. ¿Cuál es la función del sistema inmunológico? ¿Qué? Defensa. ¿Cierto? ¿De qué nos defiende el sistema inmunológico? Nos va a defender de cualquier cosa que entre al cuerpo. Esa cualquier cosa puede ser un virus, un hongo, una bacteria, un parásito, puede ser un trauma, puede ser una célula cancerosa. Eso lo vamos a llamar como antígeno. Un antígeno. Para no ponernos a decir, no que el virus, no que el hongo, no que un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es aquella sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmune. Eso es un antígeno. ¿Correcto? Entonces, cuando a nuestro cuerpo
Ingresa un antígeno, el sistema inmunológico inmediatamente se da cuenta y manda la primera línea de defensa. Pero ellos no tiran piedras, ni papas bombas, ni nada de esa cuestión. Esa primera línea de defensa está dada por unas células que van por la sangre que se llaman los glóbulos blancos o leucocitos. ¿Algunos de ustedes han visto un cuadro hemático? ¿Han tenido? Ahí les dice leucocitos. Tanto le dan valor, ¿cierto? Resulta que los leucocitos de nuestro cuerpo pueden ser de varios tipos. Pueden ser neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. ¿Sí? Dependiendo la naturaleza del antígeno, entonces el sistema inmunológico manda a algunos de esas células de la primera línea de defensa. ¿Sí? Por lo general, las primeras células que migran se llaman neutrófilos. Neutrófilos o polimorfonucleares. Neutrófilos o polimorfonucleares. ¿Sí? ¿Qué hacen esos neutrófilos? Llegan. El sistema inmune le dice, oiga, neutrófilos, váyanse para el sistema respiratorio porque acaba de entrar un virus. Entonces, se van los neutrófilos ¿a dónde? Al aparato respiratorio. ¿Qué hace ese neutrófilo? Fagocitar al antígeno. Lo identifica y dice, lo voy a matar. ¿Cómo lo mata el neutrófilo? Fagocitándolo. ¿Qué es fagocitosis? Comer. El neutrófilo emite unos seudópodos, entonces aquí está el antígeno y acá llegó el neutrófilo, entonces él para moverse empieza a emitir seudópodos. Seudópodos significa falsos pies, ¿sí? Empieza a emitir seudópodos, 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 hasta que llega un momento en que lo englobó. Lo englobó. Y pueden suceder ahí dos cosas: que el neutrófilo neutralice el antígeno, lo destruya el antígeno, y ahí ya listo, no nos enfermamos. O que el neutrófilo, el antígeno no se deje destruir por parte del neutrófilo, no se deje fagocitar. Entonces, ¿qué hace el neutrófilo ahí? Cuando ve que no lo pudo fagocitar, no lo pudo destruir, entonces él va con el antígeno adentro, va y se lo presenta a otra célula que es un poco más fuerte, por así decirlo, una célula que es más especializada, que se llama linfocito T. Linfocito T. ¿Sí? Ahí se lo presenta, ¿verdad? Y dice, mire, linfocito T, aquí le traigo este antígeno que no lo pude destruir yo. ¿Sí? Entonces aquí se lo traigo para ver usted qué va a hacer con eso. Entonces le presenta, el neutrófilo le presenta el antígeno al linfocito T. ¿Sí? ¿Qué hace el linfocito T? El linfocito T no destruye el antígeno, sino que él va y se lo presenta a otra célula más fuerte que él. Linfocito B. Linfocito B. ¿Sí? Ahí se lo presenta el linfocito B. Entonces el linfocito B dice, fresquéate. Déjenmelo aquí que yo aquí lo emparejo. Entonces, el linfocito B, cuando le presenta el linfocito T del antígeno, se transforma en una célula que se llama célula plasmática. Una célula plasmática es el mismo linfocito B, simplemente que cambió, que migró. ¿Sí? ¿Qué hace cuando el linfocito B se convierte en célula plasmática? ¿Qué hace? Produce una sustancia que se llama
inmunoglobulina. Produce una inmunoglobulina. Esa inmunoglobulina puede ser de 5 tipos. Puede ser una IgA, puede ser una IgD, puede ser una IgE, una IgG, una IgE. La inmunoglobulina, ¿dónde la encuentro? En la leche materna. Por eso es tan importante que las mamitas lacten a un niño, porque a través de la leche materna le está pasando ya las primeras ¿qué? Defensas. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico del niño viene en cero, limpio. ¿Sí? Si no se le pasa esos anticuerpos, pues el niño se puede, una gripa lo puede matar. ¿Sí? Esta inmunoglobulina son los mismos anticuerpos. ¿Sí? Las leches maternizadas, ¿sí?, son muy parecidas a la leche materna. Oigan, parecidas en proteína, en cuanto a la composición química. Lo único que no tienen es ¿qué? Defensas. ¿Qué? Anticuerpos. Es lo único que no tienen. Anticuerpos. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven un niño que no fue lactado, es un niño que fácilmente se enferma. Es un niño que una gripa lo tumba, inclusive terminan los chinitos hospitalizados. Por eso, desde hace muchos años hay los bancos de leche materna. Aquellas mamitas que por algún motivo no pueden lactar, hay otras mamitas que lactan mucho, que producen mucha leche, entonces esa leche la guardan, la congelan, la guardan y se la dan a esas mamitas que de repente el niño no puede, pues digo, la mamita no puede lactar al niño, ¿sí? Y le están pasando anticuerpos, no importa de quién sea, que esa no sea la mamá, esa leche, no sea la leche de la mamá, no importa, pero tienen las mismas composiciones y los mismos anticuerpos. La inmunoglobulina D se encuentra en secreciones naturales, la saliva y eso. Ahora entendemos por qué. Entonces uno ve por ahí la gente afuera en la calle besuqueándose y todo, porque se están pasando. ¿Sí? Inmunoglobulina E aparece en las alergias, aparece en los parasitosis y aparece en las enfermedades de origen autoinmune. ¿Sí? Profe, una pregunta. Bueno, IgG. IgG y IgM son, digamos que para nosotros son los anticuerpos que tienen mayor relevancia. IgG me representa o me indica contacto pasado a una enfermedad. Contacto pasado. ¿Sí? Entonces, a un paciente que le tomaron una IgG anti-COVID y le sale positiva, ¿qué significa? IgG anti-COVID. Pues que en algún momento de la vida de ese paciente estuve en contacto con el virus del COVID, en algún momento de su vida pasada. Estuve en contacto con el virus del COVID, pudo haber, pues en la pandemia, en el 2020, en el 2021, 2022, en el 2023, en enero, en febrero, en marzo, pasado. Pero yo quiero saber si hoy día ese paciente que llegó moqueando, ese paciente que le duele el cuerpo, etcétera, etcétera, y que dice el paciente que no huele, bueno, lo que sea, ¿sí? Yo quiero saber si eso es COVID hoy. ¿Qué le mando a medir? IgM. La IgM es contacto actual, contacto reciente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del que les decía, una IgG anti-COVID, me puede salir negativo, me puede salir positivo. ¿Qué significa si una IgG anti-COVID me sale negativa? Que nunca esa persona ha estado en contacto con el virus del COVID. Nunca. El IgG anti-COVID le sale positivo, quiere decir que en algún momento de la vida de ese paciente estuvo en contacto con el virus del COVID. Puede ser que le dio COVID
o que fue portador asintomático. ¿Sí? Yo quiero saber si ese paciente hoy día tiene COVID. Entonces, ¿qué le mando a medir? La IgM me sale negativa. ¿Qué quiere decir? Que hoy él no tiene, que eso que tiene es gripa. Que hoy no tiene COVID. ¿Sí? Pero si me sale positiva, que esa gripa que tiene hoy se llama COVID. ¿Qué es lo que miden las pruebas rápidas? ¿Se acuerdan cuando el bochinche de la pandemia que decían la prueba rápida, hacemos la prueba rápida? La prueba rápida, ¿qué me estaba midiendo? Si le salía positiva, no importa en cuánto, de que salga positiva, si sea uno en una dilución, COVID. Eso me lo reportan por diluciones. 1 en 1, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente. Desde 1 en 1, desde que salga positiva, así sea 1 en 1, es COVID. O es la enfermedad, porque puede ser otra enfermedad. ¿Sí? ¿Listos? Bueno. Entonces, ese anticuerpo que se llama inmunoglobulina M se une al antígeno. Y si la reacción de anticuerpo es alta, ese anticuerpo controla el antígeno y no nos enfermamos. Pero si la cantidad de anticuerpos que produce el sistema inmune es baja, quien gana la pelea es el antígeno. Y ahí es cuando nos enfermamos. Esto ocurre todos los días 24/7. Todos los días 24/7. ¿Quién de ustedes se baña con agua estéril? ¿Y el agua viene contaminada? Que no nos demos cuenta es otro cuento. En el ambiente, por muy que sea nuestra casita, bien limpiecita, bien cuidadita, en el ambiente hay microorganismos, hay antígenos. Si salimos, con mayor razón. Nos montamos en el Cebollero, nos montamos en Transmilenio, por allá hay unos que tosen y les fueron a princesa de Kipi allá en el pecho. Ahora nunca he escuchado eso. Llegamos acá y lo primero que hacemos es buscar a la novia, darle su muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás de linda? Así, aquí no se besa. ¿Sí? 24/7. Lo que pasa es que si tenemos un buen sistema inmunológico, se está produciendo mucha cantidad de ¿qué? Que logra controlar los ¿qué? Antígenos. Cuando me dio gripa, pues que en ese momento el sistema inmunológico estaba ¿qué? Bajo, produjo poco anticuerpo y había mucho ¿qué? Y es cuando nos da la enfermedad, nos da la gripa o cualquier otra enfermedad. ¿Sí? Bueno, muy bien. Así es como funciona normalmente nuestro sistema inmunológico. Ahora bien, esta reacción se produce cuando ¿qué? Cuando llega un antígeno a nuestro cuerpo. O sea que el antígeno ¿dónde está? ¿Dónde está? Afuera de nuestro cuerpo. ¿Sí? En las enfermedades autoinmunes, el sistema inmunológico del paciente no reconoce las células sanas del paciente, no las reconoce como sanas o normales, sino que las reconoce como un antígeno y las ataca. O sea, en las enfermedades de origen autoinmune, el propio cuerpo se está destruyendo. Está produciendo anticuerpos que destruyen las células normales del cuerpo del paciente. O sea, las enfermedades de origen autoinmune son enfermedades incurables. Son enfermedades progresivas, son enfermedades degenerativas, son enfermedades crónicas. Entonces acá, en esta enfermedad, el sistema inmunológico no reconoce las células normales del vaso sanguíneo, no las reconoce como normales, las ve como si fuera un ¿qué? Un antígeno, y las ataca. Las ataca. ¿Sí?
Esos son los anticuerpos, los que parecen como Y, son los anticuerpos y estos son los antígenos. Entonces aquí el anticuerpo está unido con el antígeno. Este antígeno, para el caso que nos compete de vasculitis, es una célula del vaso sanguíneo, es una célula del endotelio vascular, ¿sí? Y las empieza a atacar. Mira, ahí. Imaginémonos que esto es un vaso sanguíneo. Miren los anticuerpos atacando a las células del endotelio vascular y las empieza a destruir, ¿sí? Las empieza a destruir en gran escala. Ahora, las enfermedades autoinmunes son enfermedades que no, o sea, los síntomas no aparecen a corto plazo, sino a largo plazo, ¿sí? En el caso de la vasculitis, los síntomas del paciente comienzan a aparecer a muy largo plazo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque recuerden que las células descansan sobre esta lámina que se llama la lámina basal. Entonces, cuando llega el anticuerpo y destruye estas células, la lámina basal inmediatamente, ¿qué hace? Estimular la ¿qué? La mitosis. Y aparecen nuevas células. ¿Sí? Aparecen nuevas células. Y vuelve otra vez y se repite el mismo cuento. Llega el anticuerpo, destruye esas nuevas células endoteliales, desaparecen y en la lámina basal reemplaza ese hueco con mitosis, formando células, ¿sí? Estimulando la mitosis, donde van a aparecer células endoteliales. ¿Hasta cuándo? Pues no les podría decir porque eso no se ha cuantificado cuánto tiempo. Pero lo que sí se sabe es que llega un momento en que la lámina basal ya no estimula la mitosis, ¿sí? Como que se cansa la lámina basal y no estimula la mitosis. En ese momento que ya la lámina basal no estimula la mitosis, entonces aquí queda un hueco. Acá queda un hueco. Ahí es cuando comienza a aparecer los síntomas del paciente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Años. Años han pasado. De tal manera que cuando a un paciente se le detecta una enfermedad autoinmune, cualquiera, una artritis reumatoide, un lupus, una vasculitis autoinmune, no es que le empezó la semana pasada, o hace un mes, o hace mes y medio, no, lleva años. Agárrenlo, agárrenlo que se va a ir de cabeza. Señora. Es verdad que las enfermedades autoinmunes es producido como por uno mismo, o sea, el mismo cuerpo de uno lo produce. ¿Auto qué significa? Uno mismo. Digamos, esta enfermedad, hepatitis autoinmune, no es obviamente pues porque hay gente que tiene, es por el licor y eso, sino que es porque pues, lo que yo he escuchado, ¿no? No sé si estoy bien. Es por el mismo líquido que el hígado está produciendo, algo así, esa persona se enfermó de eso, ¿sí? El sistema inmunológico empieza a atacar las células del hígado, las células normales, y esto mismo que estoy hablando, llévalo ya no al vaso sanguíneo sino al hígado, llévalo al hígado, ¿sí? Muy bien. Entonces mire acá los anticuerpos viajando por dentro del vaso sanguíneo y llegan y empiezan a destruir las células endoteliales. Lo que puedo decir es que te va a dar gripe. ¿Sí? Solo cuando ya lleva mucho tiempo, ¿qué está sucediendo? Empieza a destruir las células de acá, ¿cierto? Después de mucho tiempo ya la lámina basal pierde la capacidad de regenerar células y entonces se destruye la lámina, la capa endotelial. Miren, ahí se destruyó. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos que esta es un vaso sanguíneo y allá a la puerta es las células que los anticuerpos destruyeron. Entonces todos nosotros vamos caminando por el vaso sanguíneo y esta fila, ¿qué hace? Se mete por el hueco que ya dejó la desaparición de las células endoteliales. Y empieza a circular sangre ¿por dónde? Por fuera.
¿Por fuera de quién? En la capa media. ¿Es normal que circule sangre por la capa media? Entonces ya aquí vamos a tener dos factores que van a destruir la capa media. Uno, anticuerpos. Dos, la propia sangre. ¿No ve que no es normal que por la capa media o capa muscular circule sangre? Y se va destruyendo la capa media, ¿sí? Con el tiempo se va destruyendo la capa media hasta que llega un momento en que agarra ¿qué capa? La serosa, lo mismo. Y ya destruye la serosa y entonces, ¿qué le pasa al vaso? ¿Se qué? Hay una perforación. Y esa perforación me genera una ¿qué? Hemorragia. Hemorragia. Ahora, dependiendo qué tan grande sea el huequito, por así decirlo, y por donde se rompe el vaso, puede ser microhemorragia o macrohemorragia. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar entonces al órgano a donde iba a llegar toda la sangre de este vaso? Dijimos que este vaso era ¿qué? La arteria renal. ¿Sí? Entonces, volvamos a retomar lo que habíamos hablado con la fístula. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar a la sangre que le va a llegar al riñón? ¿Se aumenta, se disminuye o permanece igual? ¿El órgano entra en qué? Hipoxia. ¿Y el órgano que entra en hipoxia podrá funcionar normalmente? No. Entonces, ¿qué va perdiendo ese órgano, el riñón? Va perdiendo la capacidad de ¿qué? De filtrar. Y ya empieza a filtrar mal la sangre. Y entonces empiezan a retener toxinas en el paciente. Y el paciente empieza a hacer problemas renales. ¿Sí? Y puede terminar con el tiempo, obviamente pasan muchísimos años, en una insuficiencia renal. Y como no filtra, no está filtrando correctamente el riñón, ¿sí? Se está reteniendo el nitrógeno ureico, se está reteniendo toxinas, ¿sí? Y se retienen también solutos, electrolitos. ¿Cuál es el principal electrolito que se retiene en estos pacientes? ¿El qué? El sodio. Y si a un paciente se le aumenta el sodio, ¿qué enfermedad le aparece? Hipertensión arterial. Mire que ahora entendemos todos los síntomas. ¿Por qué ese paciente le da hipertensión? ¿Por qué ese paciente le da insuficiencia renal o le da, ¿sí? Y corazones de melones envueltos en un chicharrón. Para la próxima clase me van a explicar ustedes dos las patologías. A ver cuál. La insuficiencia cardíaca. Listo, gracias. ¿Entendemos ahora eso? ¿Qué problema tienen las enfermedades autoinmunes? Lo dije hace un rato. Que no tienen ¿qué? ¿Cómo? Cura. No tienen tratamiento. Podemos enlentecer, oiga, enlentecer la progresión de la enfermedad. Todas las enfermedades autoinmunes el tratamiento es con corticoides, pero no se cura. El corticoide como que regula el sistema inmunológico para que no produzca tanto anticuerpo, pero no más. ¿Sí? Entonces en esos pacientes la hipertensión le iba a aparecer en 1 año, ahora le aparece en 5 años. ¿Sí? Le iba a aparecer una hipertensión severa, ahora le aparece una hipertensión leve o moderada. El paciente ya no terminará en falla renal, pero va a quedar con un problema renal per secula seculorum. ¿Listos? ¿Entendieron? ¿Qué tipo de anticuerpo es el que se produce? Yo lo dije al principio. ¿Cuál era el anticuerpo? ¿Cuál era la inmunoglobulina que se produce en enfermedades de origen autoinmune? La misma que se produce en alergia, la misma que se produce en parásitos. ¿La qué? La E. Inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E. ¿Sí? ¿Entendieron vasculitis? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud de vasculitis? Fíjate que es ponerle lógica a las cosas. Acá. Ahora veamos un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Es como una hernia que le aparece a un vaso sanguíneo.
Es una herniación, es una dilatación, pero es que si yo coloco la palabra dilatación nos acordamos de la fístula y todo eso y pensamos que esa dilatación que le aparece en una fístula es un aneurisma y no es un aneurisma. Hablámonos que es una herniación que se produce a nivel de las paredes del vaso sanguíneo. ¿Cuál vaso sanguíneo? Pues puede ser arterias de mediano y de gran calibre. Y más, el aneurisma tiende a aparecer más en las arterias de gran calibre. ¿Y cuál es una arteria de gran calibre en nuestro cuerpo? La arteria aorta. Por eso los aneurismas son más frecuentes en la arteria aorta. ¿Sí? Son más frecuentes en la arteria aorta. Ojo. ¿Y qué característica tiene? Que también lo hablamos por allá hace un rato que se calmó usted en las respuestas buenas, ¿no? Ya está callado. ¿Qué particularidad tiene esa aorta que maneja qué? Presión, mayor presión. Por eso es que es tan frecuente, porque es que es 24/7 la presión de la sangre golpeando las paredes de la aorta. Pero, ¿qué particularidad hay acá? Porque si no, pues todos tenemos la aorta con gran presión, todos sufriríamos de aneurisma. No, el paciente tiene que tener ¿qué? Predisposición. ¿Sí? Debe tener la predisposición, ¿correcto? Bueno, muy bien. Los aneurismas, esta clasificación que les voy a dar es una clasificación histopatológica, o sea que nos la da el patólogo. ¿Sí? Nos la da el patólogo y pues obviamente porque le enviamos el pedazo de aneurisma, ¿cierto? O sea que es un diagnóstico que ¿qué? No es lo que usted está pensando. Post-mortem. Post-mortem. Sí. Puede ser verdadero. ¿Cuántas capas les mostré al principio que tenía normalmente un vaso sanguíneo? 3. Cuando el aneurisma es verdadero, tiene las 3 capas. El aneurisma, la herniación tiene las 3 capas. Ya les muestro unos dibujitos. Mírenlo acá. Acá está el vaso sanguíneo, ya están las 3 capas: serosa, muscular, endotelial. ¿Sí? Mire acá el aneurisma. Tiene las 3 capas. O sea que es un aneurisma verdadero. Pero cuando el aneurisma solo tiene 1 o 2 capas del vaso sanguíneo, como acá que tiene una sola, hablamos de que es un aneurisma falso. Falso. Pues realmente, digamos que esta es una clasificación, pero que no nos dice mucho. O sea, ¿qué sabe qué hace el médico que le digan, no, es que es un aneurisma verdadero o falso? Nada. Sí. Nada. ¿Verdad? Ahora, según la forma del aneurisma, eso sí me interesa. Un aneurisma puede ser sacular, o sea que tiene forma de ¿qué? Sacular, ¿de qué? De saco. Pero ¿qué particularidad tiene? Que solo el aneurisma sale por una parte del vaso sanguíneo. Mire que esta parte está sana. Y aquí está el aneurisma. Y se va dilatando y se me va formando como un saco. Ahorita vemos unas imágenes. Aneurisma sacular. Pero también puede darse el caso que el aneurisma aparezca en todo el contorno del vaso sanguíneo. Aneurisma fusiforme. Fusiforme. ¿Sí? Pregunto, ¿cuál de estos dos aneurismas, entre sacular y fusiforme, será más propenso de perforarse? ¿El sacular o el fusiforme? El sacular. ¿El sacular? Fusiforme. Si no, el vaso es todo. Sacular no, porque acuérdense que en el sacular hay una parte que el vaso que está normal, mire. En cambio el fusiforme, todo el vaso sanguíneo está dilatado. O sea que es más fácil que se rompa un aneurisma que fusiforme. ¿Sí? Este es un aneurisma. Mire el vaso sanguíneo. ¿Qué aneurisma será? ¿Sacular o fusiforme? Fusiforme. Sacular. Mire que aquí está normal el vaso. Está en un ladito. Este es un aneurisma sacular. ¿Ese qué aneurisma es?
Esa es microscopía, pero podemos saber qué aneurisma es. ¿Cómo? Sacular. Este pedazo del vaso sanguíneo, mire que está normal. Mire dónde está el aneurisma. Aquí vendría la bolsa, el saco. Sacular. No le han pegado una. Sacular, mire el saco. Mire que esta parte del vaso está sana, está normal, no tiene aneurisma. Es sacular. ¿Qué arteria es esa? ¿Qué vaso sanguíneo es ese? Regalo 0,5 para ti. ¿Eso fue de la exposición? ¿Cómo? ¿Cuál es la ¿Eso fue posición? una de las exposiciones de las anteriores? Parece. No me acuerdo. ¿Puedes? No, pero el mes pasado no vimos patología. ¿Sí? Sí, no es. Cerebelosa. No, de lo que hicimos en la... Sí, de eso. Es del cerebro, como has dicho. Regalo 0,5 a la una. Esa no es médica. No, ahí viene como la cerebral posterior, pero ese tenía un nombre. 0,5 a las 2. ¿La esplénica, profe? ¿A quién? ¿La esplénica? Eso es de cerebro. Tan fácil que está. Eso le está brincando el nombre ahí, hombre. ¿Quién? ¿A quién? ¿Eligieron algo? 0,5 a las 3 perdieron esa cero. Meningia media. Mire la carótida interna uniéndose con la meningia media. Profe, ese es el que se llamaba. Señora, Ese es el que se llamaba se parece. Sí. este pobre parroquiano sí está llevadito. Tiene un aneurisma fusiforme en la aorta. Tiene un aneurisma fusiforme en la ilíaca externa. O sea, es una bomba de tiempo. O sea, ese paciente no se puede reír duro porque le revienta el aneurisma. Sí. No se rían mucho. Bueno, igual, mire este, el de acá que es aneurisma sería sacular y este. Correcto. Desafortunadamente los aneurismas no producen pródromos o no tienen síntomas cuando se está formando. Desafortunadamente el aneurisma produce síntomas cuando se perfora. ¿Sí? Uno no sabe que tiene un aneurisma. En la gran mayoría de los casos, el diagnóstico de un aneurisma se hace accidental. Por ejemplo, que al paciente va a la consulta, el doctor, lo que pasa es que últimamente me está dando muy seguido el lumbago, yo duermo enroscado, a mí me han dicho que yo tengo desviación en la columna, que yo tengo una escoliosis, y entonces el doctor le manda a hacer una radiografía de columna lumbosacra. Cuando se manda a hacer una radiografía de columna lumbosacra, el paciente se tiene que preparar muy bien. ¿Para qué? Pues para que se vean los cuerpos vertebrales, ¿sí? Entonces es ese paciente que le mandan a hacer el día anterior lavado y que dieta líquida, el día del examen otro lavado. ¿Para qué? Para que el colon vaya limpiecito, no haya materia fecal, porque la materia fecal me taparía los cuerpos vertebrales. Entonces, como ese colon va limpiecito, se puede ver no solamente los cuerpos vertebrales, sino también la aorta. Y de pronto, si el médico es así como, ¿esta vaina qué es? Yo veo como un aneurisma, revisan bien, sí, es un aneurisma. Por eso, no sé si yo les decía a ustedes, y si no se los decía el semestre pasado, se los digo ahora. Mucho paciente va a urgencias con unos dolores de cabeza impresionantes.
No, es que yo sufro de migraña. Listo, perfecto. A mí el doctor me dijo que yo sufro de migraña. Listo, perfecto. Síndrome migrañoso. En esta hora me voy para qué hora llego. A las 10 exacto, ya solamente para que me firmen mi certificado de defunción. Y ahí invito afuera a ver los carros de la funeraria. ¿Qué funeraria quiere? Por eso son tan mortales los aneurismas, ¿no? Por eso le llaman, y el paciente es una bomba de tiempo, en cualquier momento se le puede perforar. Y si el paciente no sabe que tiene un aneurisma, se murió y no se dio cuenta o no supo de qué se murió. ¿Sí? Solo cuando le hagan la autopsia, sale el reguero de agua, de sangre. Cuando supera el aneurisma, ¿cómo hace para, digamos, En aorta, circulación extracorpórea. Porque yo tengo que, por un momento, dejar la aorta sin circulación. Entonces se le hace circulación extracorpórea. Mientras que quito el aneurisma. Clampeo, quito el aneurisma, suturo, ¿sí? Pues aquí 5 minutos duró la cirugía, no, eso dura horas, ¿sí? ¿Y qué tengo que mirar? Pues cuando ya suelte la circulación, que no esté sangrando por ningún lado, para que no me genere una hemoperitonea, ¿sí? Entonces es una cirugía que se demora bastante, ¿verdad? Bueno. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Break? ¿Cuál break? ¿Ni qué break? Están ahí sentados. ¿A quién va a ir a buscar su mensaje? Bueno, ya vimos arterias y venas. Digo arterias. Vamos a ver ahora otras patologías que se dan en venas y en linfáticos. Porque son vasos también, ¿no? Síndrome varicoso, nosotros lo conocemos mucho. Es una dilatación y tortuosidad, pero en este caso ya no es la arteria, sino las venas. ¿Cuál es el trastorno fisiopatológico de un síndrome varicoso? ¿Cuál es el daño? ¿Dónde está el daño en un paciente que tiene un síndrome varicoso? ¿Qué tienen las venas que no tienen las arterias? ¿Aquí? ¿Qué tienen las venas que no tienen las arterias? ¿Sí? Porque acuérdense que las venas, el recorrido del drenaje venoso es drenaje, o sea, es en contra de la gravedad. ¿Por qué? Porque están buscando ¿a quién? Al corazón. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ¿qué tiene? Ya está bien. Oiga, ¿dónde está mi jíbaro de postres? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Si yo quiero que ustedes lleguen a la respuesta. O sea, dedo gordo de pie derecho. La sangre, ¿cómo hace para llegar acá? Pues el corazón la va ¿qué? La va bombeando, ¿cierto? ¿Verdad? La va bombeando. Pero ¿por qué no se devuelve? ¿Qué es? No sé. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Chicos, ¿qué tiene? Imaginémonos que esta es la vena dorsal del pie. ¿Qué? No sé cómo se llama, pero sí. Porque no sé. Dígame la primera letra. No. Exacto, así. ¿Qué hace eso así? ¿A qué? La emoción de que tiene válvulas. Y esas válvulas se abren. Cuando el corazón hace diástole, se abren las válvulas, pasa la sangre de aquí a acá. Se cierra la válvula y entonces evita que la sangre ¿qué? Se devuelva. Y nuevamente diástole.
Y así sucesivamente hasta que llega al corazón. En un síndrome varicoso, el problema está en las válvulas, que no se están cerrando adecuadamente. Las válvulas son insuficientes, o sea, las válvulas tienen insuficiencia. Las válvulas son como una puerta, ahorita que la tiré se cerró herméticamente. Se cerró Este es para demostrarles que hay una insuficiencia. Se cierra herméticamente. Entonces, la sangre que está acá no se puede devolver. Si tuviéramos allá otra puerta, haría lo mismo. ¿Sí? Si empiezo a tirar esta puerta permanentemente, ¿sí? ¿Verdad? Llega un momento en que la válvula hace eso. ¿Se cerró correctamente la puerta? Eso es una insuficiencia valvular. Entonces queda un huequito. Al principio queda un huequito. ¿Sí? Mírenlo ahí. ¿Qué pasa? Exacto, se regurgita. Parte de esa sangre que entró acá, una parte se trata ¿qué? De devolver. Y normalmente allá va a haber otra sangre que ¿qué? Que trata de subir. Entonces, ¿se acuerdan de la fístula? Que se genera acá un choque de sangres. En este caso, no es arteriovenosa, sino de la misma vena. Simplemente una sangre que se trata de devolver y otra sangre que trata de subir. Y eso me genera una turbulencia y me va dilatando el vaso sanguíneo, porque aquí, si no se cierra correctamente la válvula, ¿cierto? Va a haber una sangre que se regurgita, que se devuelve, y otra sangre que está tratando. Entonces aquí se genera un ¿qué? Un choque. Y ese choque me genera una ¿qué? Turbulencia. Y esa turbulencia comienza a golpear las paredes tanto de la vena como de la válvula. ¿Sí? Entonces imagínense lo que les decía yo ahorita. Cada rato yo tirando la puerta. Llega un momento en que ya esa insuficiencia es así. Y con el tiempo así, y con el tiempo así, con el tiempo así, con el tiempo así. Cada vez se va aumentando la insuficiencia vascular. ¿Sí? Y fuera de eso, imaginemos que esto fuera elástico, esa turbulencia golpeando estas paredes. ¿Sí? ¿Qué me va a generar entonces? Que se vaya ¿qué? Dilatando la vena. Y en esa medida que se va dilatando, ese trayecto rectilíneo se va perdiendo. ¿Sí? Y se vuelve tortuosa la vena. Aquí es un síndrome varicoso, miren. O sea, miren el trayecto. Esto debería ser así, recto. Pero miren. ¿Sí? La válvula, la lesión valvular. Ahora, en ese sitio donde se está produciendo la insuficiencia valvular, se empieza a acumular sangre y me van a formar los ¿qué? ¿Los qué? Los coágulos, los trombos. ¿Sí? Mire cómo se vuelve la vena. Tortuosa. ¿Sí? Entonces aparecen los diferentes grados de varices. Grado 1, 2, 3 y 4. Grado 1, las telangiectasias. En algunos sitios se ve un poquitito. Grado 2, es lo que llaman también a arañita. Grado 2, mire que ya se ve más. Es más notorio, ¿cierto? Grado 1, grado 2, el tratamiento es conservador, no se opera. El tratamiento es conservador. ¿Qué significa tratamiento conservador? Entonces uno le dice a la paciente o al paciente que usen medias de compresión, ¿sí? Compresión media, dependiendo del grado. Compresión media, por lo general grado 1 2 comienza uno con una compresión media. ¿Y eso qué hace? Pues tenemos un choque de sangres que están empujando ¿hacia dónde? Hacia afuera,
¿Y la media de compresión hacia dónde me empuja? Hacia adentro. Entonces se contrarrestan fuerzas y no se dilata más la vena y no progresa la enfermedad. Profe, ¿sabe la varice también se da por andar mucho de pie? De hecho, por ejemplo, nosotros los profesores sufrimos mucho de varices. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene lo otro que decía yo, de la... Ay, no, déjela, con la comadre ahí. El tratamiento conservador, no es solamente la media de compresión, sino que uno le dice al paciente, dependiendo de la profesión, trate al máximo de estar sentado. Ya no se ve casi eso, pero por ejemplo en mi época cuando yo era estudiante, se usaban, las niñas iban mucho en tacones. Eso también aumenta la presión, ¿sí? Buenas tardes, ¿cómo me le va? Sigan, doctores, tranquilos. Entonces, lo que les decía, que no duró mucho tiempo de pie, ¿sí? Que si va a hacer las actividades, estén siempre que usen las medias 24, no digo que 24, pero sí por lo menos durante la actividad laboral, ¿sí? Que usen las medias de compresión. Les estaba explicando que anteriormente en mi época se veía mucho y ya no se ve tanto las mujeres en tacones, ¿sí? De pronto ya lo usan es más para fiestas, pero por ejemplo en mi época cuando iban las niñas a la universidad iban entaconadas, pues como iban para una fiesta, ¿sí? Ya uno no ve eso. ¿Qué otros factores? Los métodos anticonceptivos hormonales, los estrógenos, producen mucho síndrome varicoso, ¿sí? Entonces, por eso es que se recomienda que una mujer, yo tenía que estar en el laboratorio, una mujer que esté planificando con método hormonal cada 5 años rote el método de planificación. Pero rotar el método de planificación no es que yo estaba tomando pastillas y ahora voy a cambiar inyecciones o a subdérmico. No, ¿por qué? Porque siguen siendo hormonas. Hay que dejar que el cuerpo se limpie, se desintoxique. Entonces, cambie las pastillas anticonceptivas por un método de barrera, ¿sí? Llámese un diafragma o el preservativo, ¿sí? Que el cuerpo se desintoxique y en esa medida se va disminuyendo la probabilidad de que le dé síndrome varicoso, ese tipo de cosas, ¿no? Evitar los traumas. Pues en ustedes no, pero por ejemplo, ahorita acabamos de pasar las niñas jugadoras de fútbol, ¿verdad? Sufren mucho trauma en la pierna, eso le puede generar síndrome varicoso. Claro, porque su merced al cruzar la pierna está obstruyendo la circulación y está lesionando por presión las válvulas. Ahora, ¿ya para qué? Señora. Escleroterapia. Escleroterapia. Sí, la escleroterapia sirve. ¿En qué consiste la escleroterapia? Pero la escleroterapia sirve máximo a grado 3. Entonces le aplican en el vasito una sustancia quelante, o sea, una sustancia que quema el vaso, ¿sí? Pero solo sirve en síndromes varicosos. Yo me atrevería a decir que máximo, y eso no sé, o sea, por lo menos 1 y 2 lo he visto, pero un grado 3 ya de pronto no sé qué tanto sirva. Y segundo, no se puede administrar en un vaso sanguíneo principal, sino en circulación, ¿qué? Colateral, ¿sí? En circulación colateral, ¿verdad? ¿Y eso ayuda a reducirlo? Sí. Pero puede volver a... Claro, ¿por qué? Porque nosotros tenemos muchísima circulación colateral. Si esa persona que se le hizo la cirugía, la safenectomía, o esa persona que se le hizo escleroterapia sigue exponiéndose a los mismos factores de riesgo, le vuelve a aparecer. El hecho es que, por ejemplo, la persona la operaron o le hicieron escleroterapia, sigue utilizando las medias de compresión. Siga tratando de cuidarse de no estar mucho tiempo de pies. ¿Sí? Profe, ¿y en cirugía cómo se hace cómo se hace la restauración de la vena? No se restaura, se saca. Se saca. Se saca. Toda esa parte de esa. Ese es un síndrome varicoso grado 4. Este va para cirugía. ¿Sí?
va para cirugía. Según el dibujo, ¿qué vena es la que está afectada? El dibujo de la mitad. Ah, esa es la... Una piel. Ah, no me haga cambiar de idea, hermano. ¿Dónde ha visto usted una varice acá? Pues sí, en la viña del Señor todo es factible. Hasta que le salga en la vena central de la retina la varice. ¿Qué vaso es ese? Safena menor. Mira acá drenando en la fosa poplitea. Safena menor. Ahí no se puede hacer escleroterapia, porque es un vaso sanguíneo ¿qué? Principal. No puedo hacer escleroterapia. Se saca. Se hace safenectomía. Bueno, aquí diferentes grados. Aquella es un grado 3. Wow. Profe, y digamos cuando pasa el síndrome de vena cava, que es así... que le Ah, pero eso es acá en cabeza de sí, medusa. la medusa. Pero eso es por hipertensión portal. Cuando veamos hígado. Mire acá. Mire el trombo, el coágulo. Sí. Ahí no sirve escleroterapia. Ahora, una tromboflebitis o una flebotrombosis es lo mismo que un síndrome varicoso, pero en las venas profundas. El síndrome varicoso da en venas superficiales, safena mayor, safena menor. La tromboflebitis da en venas profundas, ¿sí? Una vena fibular, una vena tibial, una vena interósea, ahí es lo mismo, pero aquí es más peligroso. ¿Por qué? Porque el trombo, si se desprende, llega directo al y un infarto. Entonces, por lo general, los pacientes que tienen flebotrombosis o tromboflebitis se tienen que anticoagular para evitar que les dé el infarto o una embolia pulmonar, que es la otra complicación frecuente de ellos. Muy bien. Eso es lo más característico de un paciente con una tromboflebitis, se le pone la pierna roja. Profe, cuando la pierna, digamos, es desde acá hasta acá toda roja, ya como escarapeladita, como... Pues habría que mirar moradita. cómo está la circulación ahí, que no haya insuficiencia vascular. ¿Sí? Y si está como hiperpigmentada, entonces hay que descartar eso. Hay que mirar Porque sea- los trombos en las venas profundas. ¿Sí? Bueno, linfangitis, linfedema. O sea, aquí ya estamos hablando de vasos linfáticos, ¿no? Una linfangitis es una inflamación de un vaso linfático. Un linfedema es una obstrucción del vaso linfático. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las causales de un linfedema? Propagación de un tumor maligno. Quizás es lo más común. No sé si ustedes... Propagación de un tumor maligno. Acuérdense que una de las vías de propagación, de diseminación de un cáncer, el cáncer, la metástasis o la propagación de un cáncer lo puede hacer ¿por qué? Por contigüidad, por vecindad, que es como empieza. ¿Sí? Segundo, lo puede hacer por vía linfática o lo puede hacer por vía hemática. ¿Sí? ¿Verdad? Ahí hay un linfedema. Eso es un linfedema. Cuando se pone rojo es un linfedema. Cuando se hincha pero tiene el mismo color de la piel, una linfangitis. Ahora hay que buscar la causa de ese linfedema en ellos. Hay que mirarle que no tenga un tumor en pelvis. Un tumor de útero, un cáncer de útero, de ovario, ¿verdad? Ese es un linfedema, pero ya por una enfermedad autoinmune que se llama elefantiasis. ¿Sí? Bueno.
Veamos algunos tumores. Ahora, un tumor que termine en la palabra oma es un tumor benigno. Entonces miro el prefijo para saber ese tumor benigno dónde está. Entonces, miren, ¿qué es un hemangioma? ¿Qué significa? Sangre. Angio, lo contrario. Arteria. Oma, tumor benigno. Entonces, ¿qué es un hemangioma? Es un tumor benigno de una arteria. ¿Sí? Ese tumor benigno no produce síntomas, por lo tanto no tiene tratamiento. No tiene síntomas, no produce síntomas, no tiene tratamiento. Hay dos tipos de hemangioma. Está el hemangioma cutáneo, que aparece en la piel esa manchita roja. ¿Sí? Digamos que como esta es una enfermedad congénita, la particularidad es que el tumor va creciendo a la medida que crece la persona. ¿Sí? Entonces, este es un niño, muy seguramente cuando esta persona tenga 18 o 20 años, pues esta mancha estará más grande. ¿Cierto? No. Mire el hemangioma en la cara. ¿Sí? No se le hace ningún tratamiento. Digamos que más que todo, en el caso de la cara, algunas personas dicen que hay que hacerle soporte psicológico. ¿Por qué? Pues porque esto va creciendo. Entonces llegará cuando este niño tenga, 8 o 10 años, pues saben que en el colegio son muy agresivos, el bullying, me empiezan a mamar gallo porque tiene media cara roja. Es más que todo el tratamiento de soporte psicológico. Depende. ¿Sí? Y hay otro hemangioma que se llama hemangioma cavernoso, que aparece en una víscera. Ahí es un tumor, es un hemangioma en hígado. Esos hemangiomas cavernosos, los hallazgos son accidentales. Que al paciente se le está operando una apéndice. Ve, cuando se abre el paciente, ve, ahí en el ciego tiene un hemangioma. O ahí en el ilio tiene un hemangioma. O ahí en el colon ascendente tiene un hemangioma. No se le hace nada porque no produce síntomas. ¿Sí? No produce síntomas. ¿Correcto? Bueno. Un linfangioma. Este es un tumor benigno de un vaso linfático, pero se opera. ¿Por qué? Porque es un tumor de crecimiento rápido, pero es benigno. Crece rápido, pero no es que sea maligno. Entonces se opera, ¿por qué? Porque como crece tan rápido, sí le va a generar síntomas. Imagínense en este niño, pues ese tumor ahí en el cuello le va a comprimir nervios cervicales, vasos sanguíneos, músculos. Entonces le va a generar síntomas a ese nivel. Entonces por eso se opera, porque sí produce síntomas. Pero no es porque se opere porque sea un tumor maligno y hay que hacerle quimioterapia, no, porque es un tumor benigno, simplemente que tiene un crecimiento rápido, puede aparecer también en axila. Como es de crecimiento tan rápido, puede producir síntomas por compresión, ¿sí? Lo que les decía, puede comprimir un nervio, puede comprimir un vaso sanguíneo, una arteria, una vena, puede comprimir músculos o puede comprimir otras vísceras. Dependiendo de donde esté, puede comprimir otras vísceras. Pues ahí en el niño no tiene vísceras acá atrás. Pero solo imaginémonos que crecieras adelante, le puede comprimir la tiroides. ¿Sí? Es por eso se opera, ¿verdad? Y finalmente tenemos el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un tumor de los linfáticos que es potencialmente maligno. O sea, que es benigno, pero con el tiempo se puede, ¿qué? Malignizar. Se puede malignizar. Existen 4 tipos de sarcomas de Kaposi. El crónico está asociado al virus del VIH-1. Este es benigno. Este es benigno. El adenopático también es benigno. Algunas personas en algunas partes del mundo tienen un haplotipo de histocompatibilidad que hace que le aparezca el tumor. Yo no puedo hacer nada, opero, pero es benigno. ¿Sí?
Tenemos el sarcoma de Kaposi asociado a los trasplantes. También es benigno. ¿Sí? Y finalmente el asociado al SIDA. Este es maligno. Este es maligno. Aparece en la fase terminal del SIDA. ¿Sí? Ahí tenemos un paciente con sarcoma de Kaposi. Murió de SIDA. Y lo que ustedes, esas manchas que ven violetas, es el sarcoma de Kaposi. Profe, ya queda en la boca en forma de esto. Kaposi. Puede aparecer en cualquier parte. Yo pensé que solo salía en la boca. No. Pero que esa imagen es la parte genital del hombre. ¿Cómo? Esa imagen es la parte genital del hombre. Sí, en la ingle tiene el sarcoma. En la ingle. Bueno. Listo, chicos. Muy bien. Aquí tenemos un sarcoma de Kaposi en la cabeza. Pues tiene bastante, tiene avanzado el cáncer. Quimioterapia, ¿no? Por lo general, y radioterapia. Bueno, muy bien. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes, chicos.